El enemigo sabe el poder que hay en la oración. Es por eso que te ataca cada vez que intentas hacerlo. Así que es necesario que veas este video, una gran enseñanza a la luz de la palabra que te despejará algunas dudas y traerá grandes respuestas de parte de Dios para tu vida. Veamos. ¿Te ha pasado que quieres orar, pero sientes que algo te lo impide? En la vida, hay momentos en los que parece que nuestras oraciones no llegan a Dios, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué? Hoy vamos a explorar 5 cosas que pueden estar impidiendo que tus oraciones sean escuchadas. Comenzamos con una reflexión sobre un pasaje bíblico. En el libro de Job, capítulo 5, versículos 8 y 9, se nos dice: «Yo buscaría a Dios, y a Él encomendaría mi causa, que hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número». Este versículo nos recuerda la importancia de buscar a Dios y confiar en Él, incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Uno de los mayores obstáculos en nuestra vida de oración es la lucha interna entre el espíritu y la carne. En Mateo capítulo 26, versículos 41, Jesús exhorta a sus discípulos: «¿No pudisteis velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esta debilidad de la carne puede manifestarse de muchas maneras, como el cansancio, la distracción o incluso la pereza, dificultando nuestra oración. En Gálatas, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: «Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis». Y en Romanos, capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Estos versículos nos muestran el conflicto constante entre la carne y el Espíritu, pero a pesar de estas dificultades, es importante perseverar en la oración. Aunque nuestra carne puede ser débil, nuestro espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, puede prevalecer. Así que, incluso cuando te sientas cansado, distraído o desanimado, sigue orando. Dios escucha nuestras oraciones y Él nos dará la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El desánimo espiritual es otro obstáculo que puede dificultar nuestra vida de oración. En el Salmo 31, versículo 22, se dice: «Porque yo decía en mi apuro, he sido excluido de delante de tus ojos. Sin embargo, tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba». Este versículo ilustra cómo el desánimo puede hacer que sintamos que Dios no nos escucha. El desánimo puede ser peligroso porque puede llevarnos a dejar de orar, a dejar de buscar a Dios. Pero debemos recordar que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos de desánimo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 19, se nos exhorta: «Ahora pues, dedica tu corazón y tu alma a buscar al Señor tu Dios». Y en el Salmo 31, versículo 24, se nos anima: «Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón». Estos versículos nos recuerdan la importancia de seguir buscando a Dios, incluso cuando nos sentimos desanimados. Así que, incluso en los momentos de desánimo, sigue orando. Dios está contigo, y Él te dará la fuerza que necesitas para seguir adelante. Ignorar la importancia de la oración es otro obstáculo que puede dificultar nuestra vida de oración. En Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 16, se nos dice: «¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración eficaz del justo puede mucho». Este pasaje destaca la relevancia de la oración en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la oración puede cambiar situaciones. Por ejemplo, cuando el profeta Daniel oró a Dios, fue liberado del foso de los leones. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, la iglesia oró sin cesar por él, y un ángel del Señor vino y lo liberó. Es vital reconocer la importancia y el poder de la oración
En nuestra vida cristiana, la oración no es simplemente una tradición, sino una comunicación vital con nuestro Padre Celestial. A través de la oración podemos presentar nuestras necesidades a Dios, buscar su guía y experimentar su paz y consuelo. Así que, no subestimes el poder de la oración. Sigue orando, porque Dios escucha nuestras oraciones. No asignar un tiempo específico para la oración puede ser un gran obstáculo en nuestra vida de oración. La oración es una parte vital de nuestra relación con Dios y como tal, merece un tiempo dedicado. Es importante encontrar momentos en nuestro día que podamos dedicar a la oración sin interrupciones. Esto podría ser temprano en la mañana, antes de que comience el día, durante un descanso en el trabajo, o por la noche antes de acostarse. El objetivo es encontrar un momento en el que puedas centrarte en Dios sin las distracciones del mundo que te rodea. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos recuerda la importancia de la gestión del tiempo en nuestra vida espiritual. Así que, al igual que programamos tiempo para el trabajo, para la familia y para el descanso, también debemos programar tiempo para la oración. Recuerda, la oración no es una tarea más en nuestra lista de cosas por hacer, sino una oportunidad para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Así que, haz de la oración una prioridad en tu vida. Las dudas sobre la eficacia de la oración pueden ser un gran obstáculo en nuestra vida de oración. En Santiago, capítulo 1, versículo 6, se nos dice: pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta escritura nos muestra cómo la duda puede obstaculizar nuestras oraciones. Es importante desmontar algunas falsas creencias sobre la respuesta de Dios a la oración. Algunas personas pueden pensar que si Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, significa que nuestras oraciones no son efectivas. Pero la verdad es que Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque no siempre de la manera que esperamos. A veces, la respuesta de Dios puede ser no o espera, pero eso no significa que nuestras oraciones no sean efectivas. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en nuestra relación con Él. Cuando oramos, debemos tener fe en que Dios nos escucha y confiar en que Él responderá de la manera que sea mejor para nosotros. Así que, incluso cuando tengas dudas, sigue orando. Dios está contigo y Él escucha tus oraciones. Hemos explorado 5 cosas que pueden dificultar nuestra vida de oración: la lucha interna entre el espíritu y la carne, el desánimo espiritual, ignorar la importancia de la oración, no asignar tiempo específico para la oración y las dudas sobre la eficacia de la oración. Cada uno de estos obstáculos presenta un desafío, pero con la ayuda de Dios podemos superarlos. La oración es una parte vital de nuestra relación con Dios, y es importante que nos comprometamos a cultivar una vida de oración sólida. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de oración. Recuerda, no importa los obstáculos que enfrentes, sigue orando. Dios está contigo y Él escucha tus oraciones.